El mercado inmobiliario en España. De eso se habla en todas partes, ¿verdad? Los precios no paran de subir y la gran pregunta que está en el aire es ¿hacia dónde vamos? ¿Esto va a seguir así o va a pinchar? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a desgranar los factores clave para intentar ver qué dirección tomará el mercado, no solo en España, sino en Europa, basándonos en los datos y en lo que dicen los grandes expertos. Y claro, la primera pregunta a la que se hace todo el mundo es esta. Con los precios superando ya los máximos de la famosa crisis de 2007, ¿estamos otra vez en una burbuja? Es una duda más que razonable, la verdad, pero como vamos a ver, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Aquí está la primera gran clave para entender qué está pasando de verdad. Una cosa es el precio nominal, el que vemos en los anuncios, que sí efectivamente está en máximos históricos, pero si cogemos ese precio y le quitamos el efecto de la inflación, o sea, el precio real, resulta que estamos todavía un 40% por debajo de los picos de la burbuja anterior. O sea que no es tanto que los pisos se hayan revalorizado de una forma loca, es que nuestro dinero, el euro, ha perdido mucho poder de compra. Para analizarlo todo bien, vamos a seguir este guión. Primero, vamos directos a la conclusión, al veredicto general sobre el mercado. Después, nos metemos de lleno en el factor que lo explica casi todo, la crisis de oferta. Veremos cómo afecta eso a los precios, escucharemos el debate entre los expertos, situaremos a España en el contexto europeo y terminaremos con el futuro, que la verdad, ya está aquí. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por la conclusión para que tengamos claro el panorama desde el principio. ¿Qué podemos esperar de aquí a 2026? Pues el consenso de los grandes bancos y de los centros de análisis es bastante claro. El mercado va a seguir en expansión. Los precios van a continuar subiendo, eso sí, de una forma más suave que en los últimos tiempos. Ojo, no hablan de un boom, sino de una estabilidad tensionada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el mercado aguanta, es fuerte, pero por debajo hay una tensión constante entre la poca oferta y la mucha demanda. Pasamos ahora al que es, sin ninguna duda, el factor que lo condiciona todo, el meollo de la cuestión. Hablamos de la profunda y parece que crónica falta de vivienda en el mercado. La cifra es que es una barbaridad. Se calcula que para el año 2026, en España, harán falta 600.000 viviendas para cubrir la demanda que se ha ido acumulando. Este número por sí solo ya nos da una idea de la escala del problema que tenemos entre manos. Y este gráfico lo deja clarísimo, vamos, el desequilibrio es total. Cada año en España se crean unos 217.000 hogares nuevos, gente, familias que necesitan un sitio donde vivir. Pero ¿cuántas viviendas nuevas se empiezan a construir? Pues apenas unas 100.000. La diferencia entre la gente que necesita casa y las casas que se construyen es simplemente abismal. Vale, entonces la pregunta es obvia. Si faltan tantas casas, ¿por qué no se construye más? Pues porque hay problemas de fondo, muy estructurales. Primero, no hay suelo listo para construir. La burocracia para conseguirlo es eterna. Segundo, no hay gente cualificada para trabajar en la obra. Tercero, la cantidad de cambios en las normativas genera mucha incertidumbre para invertir. Y por si fuera poco, los materiales de construcción están por las nubes. Venga, vamos a ver ahora cómo se traduce todo esto que hemos visto, esta crisis de oferta, en los precios. ¿Qué nos dicen las previsiones de las principales entidades? Ya que lo interesante es que, si nos fijamos, todos van a una. Bankinter habla de una subida del 7%, CaixaBank del 6,3%, BBVA del 5,3% y Singular Bank se va hasta el 9%. Aunque cada uno de una cifra, la dirección es la misma para todos. Subidas importantes de precios para 2026. Y claro, esta presión sobre los precios no ocurre en el vacío. Se apoya en un contexto económico que de momento aguanta bien. Se espera que el Euribor se tranquilice un poco, haciendo las hipotecas algo más asequibles. Y además, la economía española está creciendo más que la media de nuestros vecinos de la eurozona, y eso mantiene el empleo y la confianza. Pero bueno, detrás de los datos y los porcentajes siempre hay un debate de ideas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a ver las diferentes perspectivas de algunos de los economistas más conocidos de España. Primero tenemos a Gonzalo Bernardos. Su tesis es muy potente. Él descarta la idea de una burbuja y se centra en algo demográfico. Dice que estamos a punto de vivir la mayor transferencia de riqueza de la historia a través de las herencias, y que eso va a permitir que una nueva generación de jóvenes que ahora no puede tenga dinero para comprar, lo que meterá todavía más demanda en el sistema. En una línea completamente distinta está Juan Ramón Rayo. Él pone el foco en las políticas públicas. Para Rayo, el problema principal es que la oferta no puede crecer por culpa de un exceso de regulaciones y una burocracia que lo paraliza todo. Y su argumento es claro: o se liberaliza el suelo para que se pueda construir más y mejor, o el problema seguirá empeorando. Luego tenemos la visión de Daniel Lacalle, que es más macroeconómica. Para él, la subida del ladrillo es una consecuencia lógica de la inflación y de lo que llama represión financiera.
Esto suena muy técnico, pero es fácil de entender. Si el dinero en el banco pierde valor por la inflación y apenas te da intereses, el capital huye a activos reales, a cosas que se pueden tocar, como la vivienda. Y eso, claro, hace que los precios suban. Y por último, Marc Vidal, que presenta la perspectiva más pesimista. ¿Para qué nos vamos a engañar? Él avisa de que nuestro crecimiento económico no es tan sano como parece, que depende mucho del gasto público y no de que seamos más productivos. Y esto, según él, nos lleva a un empobrecimiento lento, sobre todo de la clase media, que cada vez tiene más difícil poder acceder a una vivienda. Vale, ya hemos visto el panorama en casa. Ahora vamos a levantar la vista y a poner el zoom para ver cómo se ve España, y sobre todo Madrid, en el mapa de la inversión europea. Y la posición es sorprendentemente buena. Este dato es una auténtica bomba sacado del prestigioso informe de PwC. Madrid se consolida como la segunda ciudad más atractiva de toda Europa para la inversión inmobiliaria, solo por detrás de Londres. Ahí es nada. ¿Por qué? Pues por su crecimiento demográfico y por ser la puerta de entrada del capital que viene de Latinoamérica. Se ha puesto en el centro del radar de los grandes inversores mundiales. Y para ir terminando, vamos a fijarnos en dos tendencias que ya no son el futuro sino el presente más absoluto, y que lo están cambiando todo en el sector: la sostenibilidad y la inteligencia artificial. La forma de conseguir dinero para construir ha dado un vuelco de 180 grados. Ahora, si un proyecto no cumple con los criterios ESG, estas siglas de medio ambiente, social y gobernanza, simplemente no consigue financiación. La eficiencia energética o cómo afecta el cambio climático a un edificio son ahora tan importantes por un banco como los números de toda la vida. Y la otra gran revolución, claro, es la inteligencia artificial. Fijaos en el salto, de un 51% de adopción en el sector en 2024 a una previsión del 75% para 2026. Es una aceleración brutal. La IA se está usando ya para todo, para diseñar edificios, para valorar propiedades, para gestionar los inmuebles de forma más eficiente. Así que, en resumen, la palabra que define el mercado inmobiliario de aquí a 2026 y más allá es escasez. El gran desafío ya no es tanto si los precios van a caer en picado o no. El verdadero reto, el gran problema social y económico que tenemos sobre la mesa es la accesibilidad. Es la dificultad cada vez mayor para que una buena parte de la población pueda permitirse tener una vivienda. Y con esto terminamos, dejando en el aire una última pregunta que en realidad lo resume todo. Con los precios en máximos y una falta de oferta que ya parece estructural, ¿tenemos que asumir que esta tensión constante es la nueva normalidad del mercado de la vivienda? Porque de la respuesta a esa pregunta depende el futuro de nuestras ciudades en la próxima década.